seguidamente vamos, porque vamos mal de tiempo, a dar paso a la siguiente conferencia de nuestra queridísima amiga, colega y profesora de aquí de la Universidad de Sevilla, la profesora Maricruz Marín Ceballos. Las nuevas generaciones no la conoceréis porque se jubiló hace poco, pero ella es una profesora también, en España es nuestra investigadora de religión fenicia, digamos la gran especialista de la religión fenicia en España. Y bueno, además de una queridísima amiga. Y ella va a hablarnos de una cosa que conoce perfectamente, que es cultos y ritos en Gadir y la región del Estrecho de Gibraltar en el primer milenio. Así que con ella os dejo. Buenos días. Bueno, antes que nada quiero agradecer muy vivamente a mis amigos del Departamento de Prehistoria y Arqueología su invitación a participar en este congreso, que sin duda va a resultar, promete resultar muy interesante. Se me ha encargado una misión poco menos que imposible y les aseguro que no estoy en condiciones de emular ni mínimamente a Tom Cruise. Más o menos se me ha encargado hacer en media hora un repaso general a los santuarios del área del Estrecho. Voy a intentar mostrar el estado de la cuestión de la investigación de algunos de los más importantes de ellos, básicamente los de la ciudad de Gadir, destacando sobre todo los problemas desde la perspectiva del historiador y teniendo en cuenta que de algunos, o yo creo que de la mayoría, vamos a tener aquí cumplida cuenta por parte de los arqueólogos que actualmente están trabajando o han trabajado en ellos. Y finalmente, porque tenía yo un gran interés en ello, me voy a detener en examinar algunas cuestiones relativas a los más importantes votos procedentes de algunos de ellos, es decir, las figuras masculinas de bronce. Dado que he tenido que recortar el texto repetidas veces por cuestiones del tiempo asignado, no les extrañe que a veces la exposición quede algo descarnada, digamos que como en los huesos. Bien. La región del Estrecho de Gibraltar y su prolongación atlántica, en especial las provincias de Cádiz y Huelva, gozaron durante el primer milenio antes de Cristo de especial trascendencia de cara al comercio internacional de la época por razones económicas que todos conocemos. Lo que nos interesa aquí es la huella religiosa que este tráfico de personas y materiales de todo tipo fue dejando a lo largo de toda esta costa y de las regiones más próximas a ella. Protagonistas de estos intercambios que voy a decir fueron principalmente por orden de antigüedad, fenicios, pero también griegos y cartagineses. Las fuentes, nuestro eterno problema. Las de carácter textual, con frecuencia por su carácter poco riguroso, referencias a lugares destacados de la costa, por una razón u otra, que se deben seguramente a los cartularios marineros que escribían a determinadas divinidades relacionadas con la navegación, muchas veces interpretaciones de divinidades de otro origen, sin proporcionar apenas datos sobre los diversos cultos. Por otro lado, tenemos otras informaciones proporcionadas por autores griegos o romanos, muchas veces un tanto fosilizadas, incluso mitificadas. Y por otro lado, en cuanto a las fuentes arqueológicas, los problemas son bien conocidos de todos y aquí nos van a dar muy buena cuenta de ello. Bien, pasamos entonces a ver directamente el santuario de Melcar en Gadir. Contamos con un amplio número de textos que fueron recopilados por don Antonio García Bellido hace muchos años, aquel famoso Hércules Gaditanos, y que además estos textos han sido objeto de numerosos trabajos con posterioridad, entre los cuales algunos míos, por cierto. También estos plantean sus problemas de todos conocidos, las fechas tardías de su redacción, la transmisión a través de diversos autores y lo mismo que he dicho antes, la mitificación de muchos de sus datos. En cuanto a la arqueología, es bien conocido de todos el problema de su localización. Pero hay que decir que, afortunadamente, existen en la actualidad varios proyectos de investigación, en especial
aquellos en los que intervienen varios profesores de esta casa, que están llevando a cabo una labor interdisciplinar admirable a la que he tenido acceso gracias a la amabilidad del profesor Ferrer, que me ha permitido leer un par de artículos aún en prensa, pero parece que por poco tiempo, creo que van a salir pronto, y que para mí han resultado enormemente interesantes y a través de los cuales he podido ver el enorme esfuerzo que se está realizando con resultados para mí también extraordinariamente clarificadores y que junto con paralelos estudios geológicos y del paleopaisaje de la zona nos informan sobre qué pudo ocurrir para que acabaran hundidos el santuario y sus construcciones anejas, así como la amplitud del área que debió ocupar el mismo. La lectura de estos trabajos me ha hecho comprender la compleja historia del lugar y la evolución que sin duda hubo de darse a lo largo de su historia. Les felicito vivamente y les animo a seguir en la brecha. Bueno, estos son mapas que conocemos ya muy bien todos. La ciudad de Gadir, con las dos islas, la separación entre las islas, el famoso canal Bahía Caleta, que hoy cada vez más se ve como el puerto principal de la ciudad de Gadir, con su entrada por aquí, por la caleta, y luego la zona del santuario de Melcar, y está la entrada al famoso caño de Santipetri. Aquí ven ustedes un detalle del islote de Santipetri, del que hoy sabemos que allí no estaba situado el santuario. Allí había algunas construcciones, probablemente de algún edificio anexo, pero parece ser, por las investigaciones que les digo se están realizando actualmente y también por la localización de los muchos hallazgos que a lo largo de muchos años se han ido produciendo en la zona, que el santuario pudo estar en este entorno, en el entorno señalado de alguna manera por la llamada Punta del Boquerón, que la tienen ustedes aquí también, y en esta zona, como ven, podríamos decir en la desembocadura del caño de Santipetri, que tienen ustedes aquí también, la Punta del Boquerón y la entrada al famoso caño de Santipetri. Esta sería la zona donde se supone que está el santuario y esta sería la entrada al caño de Santipetri. Les decía que en el islote de Santipetri, al parecer, lo que se han encontrado son restos de alguna construcción aneja. La zona correspondería a esta, con la entrada al caño de Santipetri. Y este es un grafito. Bueno, tengo que decir que todos los grafitos que voy a poner aquí han sido estudiados y publicados por José Ángel Zamora. Este en concreto se ha encontrado en la playa de Camposoto, que justamente está aquí. Y como ven, se podría leer algo así como Rabatín, que él interpreta como los de Rabat, probablemente una ciudad de este entorno. Esa es la interpretación que hace Zamora. Bien. Estos últimos estudios han constatado la proximidad al santuario de numerosas alfarerías, al parecer muy próximas al santuario, supuestamente para contener conservas de pescado que, a la vez que la presencia de varias salinas también situadas en el entorno del mismo, han vuelto a plantear la cuestión de la participación del santuario en este tipo de actividades industriales y mercantiles. Como he manifestado en otras ocasiones, me cuesta mucho pensar en el santuario como gestor de estas complejas tareas económicas. No obstante, como ya también he dicho otras veces, está claro que son muchísimos los datos que ignoramos acerca de este como de otros santuarios fenicios. Y por supuesto que no hay nada imposible. A lo mejor alguna vez conseguís convencerme. Por otro lado, es indudable el carácter representativo del poder tirio personalizado en la figura de su dios Políada, Melcar. De ahí el paralelismo que ofrece en muchos aspectos con el santuario de Tiro. Desde esta posición, y dada la antigüedad de su fundación, es muy probable que ejerciera como centro religioso del resto de colonias. Por supuesto que, junto con su oráculo, desempeñaría un papel fundamental para los navegantes que se aventuraban en las aguas del Atlántico. Estoy convencida de que se le haría una visita, antes de adentrarse en el Atlántico, una visita al santuario, se le harían ofrendas para propiciar a la divinidad y, de la misma manera, a la vuelta, pues se pasarían también por allí para dar gracias y probablemente para hacer también ofrendas.
Últimamente se ha destacado su simbolismo, y además nos acaba de hablar precisamente Giuseppe Garbati de ese otro aspecto relacionado con los fenómenos marinos, del dios como, digamos, ancla segura frente a los movimientos del mar, a los movimientos extraordinarios del mar. Y últimamente también el profesor Manuel Álvarez ha hecho hincapié en su papel como una especie de Baal en su lucha contra Yam, contra el mar, ¿no?, a la manera ugarítica. El hecho de que se encuentre a 18-20 kilómetros de la ciudad, esto para mí siempre ha sido un problema, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Yo propuse hace muchos años, pero nadie me ha hecho caso, luego parece ser que no. Yo propuse que este fuese el lugar de la primera arribada y que de ahí la instalación del templo en un primer momento, tal y como parece desprenderse del relato de la fundación. No lo sé, francamente. Otra pregunta, muy relacionada además con esto, es la siguiente. ¿Este es un santuario empórico? ¿Se realizan ahí transacciones comerciales? Ya me están diciendo que no. En fin, como les he adelantado, yo lo que quiero aquí son plantear problemas, dudas que tengo. A ver si alguien me las soluciona. Claro, porque si fuera así, si aquí se realizasen transacciones comerciales, ¿por qué dos puertos importantes en la ciudad, el de aquí y el de Gadir, ¿no? Parece que el de Gadir era bastante más importante. ¿Qué los diferenciaría? Porque, en fin, sigo sin entender muy bien la diferencia entre los dos puntos desde ese punto de vista de santuarios empóricos. Relacionada con esta, hay también otra cuestión que me intriga desde hace tiempo, que son las relaciones con la ciudad, las relaciones de santuario con la ciudad. Porque en un principio yo pensé que era bastante autónomo, pero lo que conocemos de los santuarios en general en el mundo oriental y también en el mundo fenicio es que los santuarios dependen absolutamente de los estados, en este caso de la ciudad de Gadir. Entonces, cabe suponer algo así. Pero claro, es que no tenemos documentación, es que no ha aparecido en Gadir ni una inscripción que nos ayude a aclarar alguna de estas cuestiones. Pasamos entonces ya directamente al santuario de Venus Marina, que es el siguiente. Bueno, estos son algunos de los hallazgos ya de época romana que han tenido lugar durante años allí en esta zona del santuario. Bien, Avieno dice que la isla pequeña, donde estuvo la primitiva ciudad, estaba consagrada a Venus Marina. Y según Plinio, Éforo y Filístides la llamaban Eritea y Timeo y Sileno Afrodisias, mientras que los indígenas Isla de Juno. Y añade Avieno que en ella había un templo de Venus con un profundo subterráneo y un oráculo. En fin, tiene toda verosimilitud el hecho de que este punto, que como veremos en el mapa siguiente, en la diapositiva siguiente, donde se ve mucho mejor, esta sería la entrada al puerto gaditano, la caleta, es la entrada al canal Bahía Caleta, que como les decía, hoy día está claro que es el principal puerto gaditano, y tiene toda lógica que hubiera un santuario de Astarte marinera, digamos, Astarte protectora de la navegación, justamente en ese punto, que es lo que se ha pensado siempre, tanto por la descripción que hacen los autores antiguos como por los hallazgos que se han ido produciendo en el mar. Sabemos bastante poco de este santuario, desgraciadamente. Aquí lo ven mucho mejor. Bien, esta sería la entrada al canal Bahía Caleta. Entonces, este es el puerto de Cádiz. Esta sería la entrada al puerto, por tanto, un punto fundamental para las transacciones comerciales. Entonces, ese supuesto santuario de Astarte, protectora de la navegación, Venus Marina, se situaría en esta zona, que como ven está llena de arrecifes. Allí se han encontrado, bueno, todo esto son piezas que se han encontrado en diversos momentos. Aquí tienen, por ejemplo, piezas, bueno, de estas se han encontrado muchísimas, que están miniaturizadas, por tanto, de uso indudablemente religioso, y últimamente siempre se han encontrado
y recientemente aquí tenemos un ejemplar de estos timiaterios de doble cazoleta que también parece que son propios del culto muy natural. Bien, pues aquí también, en esta zona de la Caleta Gaditana, se han emprendido desde hace años diversas campañas de investigación impulsadas sobre todo por el Centro de Arqueología Subacuática de la propia caleta, perteneciente al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el que también han intervenido y siguen interviniendo miembros de este departamento, utilizando métodos geofísicos combinados con excavaciones submarinas que han dado como resultado un complejo panorama en el que puede comprobarse la importancia que tuvo la zona, precisamente, como les decía, como entrada al puerto de la Agadir fenicia, con un tráfico mercantil muy destacado y con hallazgos de tipo cerámico, como les he mostrado, muchos de los cuales nos hablan de un uso indudablemente religioso. A los que hay que añadir piezas ya conocidas de antaño, recuerden esa magnífica cabeza con paralelos en Cerdeña sobre todo, y este mal llamado Timiaterium, que estudió hace años Ana Jiménez Flores y que en realidad lo ha interpretado, yo creo acertadamente, como la base, como un soporte sobre el que se colocaría probablemente un recipiente o algo así para el culto, para algún uso cultural. Se ha especulado ampliamente sobre estas piezas cerámicas, me refiero a los vasos cerámicos, planteándose si eran arrojados al mar por los propios marinos en algún tipo de ritual que podría ser de acogida, partida o incluso en alguna ceremonia semejante a las que actualmente se celebran en honor a la Virgen del Carmen, nuestra patrona de la navegación. Es decir, procesiones con barcas acompañando a aquella barca en la que iría la imagen de la Virgen en este caso. Pasamos entonces rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo para detenernos, al cronio. Bien, el cronio supuestamente también, según la descripción que hacen los autores antiguos, estaría situado al otro lado de la caleta. Sería, dice exactamente Estrabón, que la ciudad está emplazada en la zona al oeste de la isla y muy próximo a ella, en el extremo, está el santuario de Crono, junto a la islita, junto a la isla pequeña. Por la ubicación siempre se ha pensado que estaría en las proximidades del llamado Castillo de Santipetri, que es un edificio de carácter militar, ahí lo pueden ver perfectamente señalado con la flecha, donde precisamente se han hecho excavaciones fecha relativamente reciente. Es muy posible que se trate de un templo de Baal Amón, del que ignoramos casi todo, empezando por su cronología. Resulta llamativa la existencia de este santuario en este punto costero, a la entrada de la bocana del puerto de Gadir, y la cronología que proporcionan las catas realizadas en la fortificación militar, llamado Castillo de San Sebastián, sería de fines del siglo VII, comienzos del VI, en la misma fecha de ese grafito, con un antropónimo terminado en Esmun, Abdesmun o Bodesmun, sugiere Zamora, que indica simplemente una marca de propiedad y que, como ven ustedes, es del siglo VII. Nos preguntamos si cabría relacionar de algún modo este lugar consagrado a Baal Amón con otros testimonios de accidentes costeros consagrados a Saturno a lo largo de las costas peninsulares. Bueno, este capitel, ya lo conocen ustedes también, apareció también en esta zona de la caleta, no está muy claro dónde, se suele relacionar con el Cronion, pero también podía haber sido del santuario de Astarte, es decir, que tampoco es seguro. En este mapa podemos ver algunas localizaciones de estos enclaves que, según los textos, estarían consagrados probablemente por los marinos al dios Saturno, correspondiente romano al Baal Amón fenicio y el Cronos griego. Sé que el profesor Sella está totalmente en desacuerdo con que se trate de un dios protector de la navegación, pero habrá que buscar alguna explicación, digo yo, para estos accidentes costeros y
me llama mucho la atención precisamente que el cronion esté justamente, como hemos visto antes, esté justamente también a la entrada del puerto, es decir, que en un sitio muy significativo junto con el de Astarte. Entonces, no sé lo que significa, pero alguna explicación tiene que tener. Y ya me paso directamente a las figuras de bronce, que tenía yo interés en hablar de ellas, porque siempre me han llamado mucho la atención. Bien, son las mal llamadas Smiting o Menacing God, es decir, el dios que golpea o el dios que amenaza. Digo mal llamadas porque muchas, como veremos, como ven, no lo son. Se les ha llamado también imágenes de Reshef, porque casi con seguridad tampoco lo son, pero han sido muy bien estudiadas por Javier Jiménez Ávila en diversos trabajos. Mis preguntas van sobre todo sobre su función y su significado. Como es bien sabido, en la zona marítima que correspondería al santuario de Melcar han aparecido ya 8 ejemplares, 2 en la Barra de Huelva, que se han relacionado con la isla de Saltés, que según Estrabón pudo haber estado consagrada a Melcar. Y con posterioridad ha aparecido otro en la misma ciudad, en este caso en tierra. Justamente el que ha aparecido es este. El que ha aparecido en tierra es este. Ahí está. Bueno, pues ya aprovecho que me cuesta para mostrarles el resto. Estas 2 figuras no sabemos de dónde proceden. Supuestamente esta es de Mérida, pero esta es la que está en la Hispanic Society de Nueva York. No sabemos bien de dónde procede, por cierto, preciosa. Y esta otra que se dice de Itálica, pero de Itálica, en Itálica, imagínense. El resto, la mayoría son las de Cádiz, bueno, de Cádiz o de Huelva. Y bueno, estas que pone San Fernando porque están en el Museo de San Fernando, pero también son de Cádiz. Y bueno, se sospecha que hay más, ocultas por sus halladores, digámoslo así. Bien. Aparte de eso, se encontró, bueno, hace muchos años, este brazo monumental, que yo llamo brazo Albelda, porque es de la colección Albelda, por cierto, relacionada familiarmente con el profesor Ferrer, que supuestamente ha aparecido en la ría del Odiel, pero parece que eso tampoco está totalmente claro, ¿verdad? Está claro, totalmente. Bien, pues, tomo nota. Y luego esos fragmentos de la Algaida que supuestamente podrían pertenecer a una figura similar. Bien. El brazo es de un tamaño muy grande hasta el punto de que se calcula que la imagen completa pudo tener una altura de 1 metro. Bien, pero piezas de este tipo se han hallado en otros puntos del Mediterráneo. Así, por ejemplo, el famoso Melcar de Chiaca, o sea, el de Selinunte. Hay estas imágenes de arriba, bueno, esas imágenes, tanto la de la izquierda como la de arriba, son de Javier Jiménez Ávila. Él ha señalado algunas de las más conocidas, digamos, del Mediterráneo, el Melcar de Chiaca, la del Heraion de Samos. En el Heraion de Samos hay varios. Esta es, digamos, una de las más bonitas, de mejor calidad. Y además sabemos que las del Heraion de Samos son importantísimas. Por cierto, en una favisa es importante, y son los únicos datados con seguridad en el siglo VII. Y bueno, han aparecido después numerosos ejemplares de distintas épocas en otros sitios, otros ámbitos del Egeo, en Biblos, en Ugarit, en Megiddo. Por cierto, en Jarayev he visto en el artículo de Caucabani que hay una pieza de cerámica que es también de este tipo, una figura que lleva una flor en la mano, pero que es el mismo tipo, con el mismo tocado, la corona, me parece que es la Atef, etc. Javier Jiménez Ávila parece estar convencido de que son de fabricación oriental, pero la cuestión está en quiénes las ofrecen, dónde, cuándo y por qué. En primer lugar, nos fijamos brevemente en su pose, en otro dibujo también de Javier Jiménez Ávila. Fíjense en la línea de arriba, que es la que ahora nos interesa.
verán que el tipo Smithy o Mena-Singot es el menos frecuente. Bueno, también hay que tener en cuenta que en algunas piezas le falta el brazo, por tanto tampoco tenemos total seguridad. Pero en general, como ven ustedes, las piezas hispanas no presentan rasgos especialmente belicosos. La mayoría presentan la pose que Jiménez Ávila llama egipcia, con los brazos a lo largo del cuerpo. Otros sujetan una flor ante sí o llevan la mano simplemente a su cintura, postura que él denomina ritual, y otras realizan el gesto bendiciente. En cuanto a las características generales, sin entrar en cuestiones técnicas, todas presentan el faldellín egipcio o shenty y un tipo de corona egipcia que suele oscilar entre la blanca y la atez. Solo destaca de manera muy especial una de las de Santipetri, que a mí me llama mucho la atención, que es esta. Como ven, se destaca por una barba tripartita, un rostro venerable y un tocado que no es exactamente la corona blanca, es una especie de mitra bulbosa, como la llama Jiménez Ávila. ¿A quién representan? Ahí viene el misterio. Cuestión dificilísima de responder. Yo planteo dos opciones. Ojo, yo no me decanto por ninguna de las dos con seguridad, pero las planteo como posibilidades. O son dioses o son oferentes. En la primera opción, por supuesto que no a Reshef. Si seguimos la pauta marcada por Cornelius, eso sí, para el segundo milenio, pero adaptable al primero en mi opinión. La diferencia para él es que Reshef no tiene atributos vegetales y, por otro lado, suele presentar escudo y lanza al frente, mientras que Baal nunca presenta el escudo. Melcar, todo lo hemos sospechado por los lugares de aparición en la península, que no en todas partes. Pero, ¿qué características tienen estas imágenes para evocar la figura del dios? Pues quizá la postura amenazante, que ya hemos visto que no es la más frecuente, como Dios poderoso, la flor, que representa la fecundidad, la prosperidad, y poco más. En todo caso, solo sería admisible pensar en ello si optamos por una imagen de carácter muy general, una figura que pudiera evocar a cualquier divinidad masculina de características semejantes. Es decir, podría evocar a Melcar o a otros dioses. Resulta muy chocante para mí su presencia en el Heraion de Samos, donde ya les digo que hay varias en una favisa. El Heraion de Samos, naturalmente, es un santuario de Hera, que pinta allí una estatua si es que representa a Melcar. ¿Qué explicación podía tener en ese caso? Pues quizá una muestra de respeto de gentes procedentes de Tiro o de su entorno, en nombre de su dios, ante la prestigiosa Hera de Samos, digamos como para dejar constancia de que su dios honra a la diosa de Samos. Pero es que son varias las que aparecen en el Heraion, es decir, que no es un caso único. La otra opción es que sean simples oferentes. Actualmente, he estudiado últimamente muchas terracotas y ahí he podido ver cuáles son las últimas tendencias. Pues bien, la última tendencia es a considerar los esbotos que representan a hombres y mujeres como simples humanos que quieren hacerse presentes ante la divinidad. Y a ello nos conduciría realmente el ejemplo de Chipre, donde encontramos numerosas esculturas en piedra muy semejantes a estas, consideradas de esta forma, como oferentes. Se pueden aducir, sí, detalles como la corona egipcia para indicar su carácter divino, pero realmente no nos parece un argumento definitivo, porque conocemos otros casos de utilización de atavíos pseudodivinos por parte de personajes destacados de la sociedad. De inclinarnos por esta opción, sin duda que los donantes serían figuras destacadas, reales o aristocráticas, quizá procedentes del Mediterráneo oriental, y este tipo de representaciones serían una versión, digamos, estereotipada de sí mismos. Es indudable que son piezas muy costosas que solo pudieron donar personas de esta índole, o quizá instituciones o entidades de carácter político, social, económico, digamos, destacado. Es cierto que existen figuras de bronce, las tenemos aquí, que con seguridad son divinidades. Fíjense, por ejemplo, en estas dos figuras del Museo del Louvre, la de la izquierda, que tiene una máscara, en este caso de plata, pues esto es un indicio clarísimo de divinidad. Y con respecto a esta otra de caracteres guerreros, estos sí que agresivos,
que sin duda es una diosa guerrera. Sin embargo, a mí no me parece que el hecho de que haya figuras de este tipo de bronce que representen claramente a divinidades no me parece una contradicción. Pueden darse las dos situaciones, como de hecho se dan también en las terracotas. Sin duda que hubo representaciones de carácter divino. El otro punto de interés es el lugar donde se encuentran, todas o casi todas en el mar. Pero ojo, recordemos que también están bajo el mar los santuarios con los que sin duda están relacionados. Me refiero a los del ámbito costero atlántico. Respecto al grupo de Cádiz, el más numeroso, lo que responde al azar de los hallazgos, pero también probablemente a la importancia y prestigio del santuario y a la relevancia de sus visitantes, creemos muy probable que se trate de una favisa. Yo me inclino por una favisa donde se les había confinado y que se ha abierto y revuelto con el movimiento marítimo. Recordemos que el grupo del Heraion de Samos procede igualmente de una favisa. Respecto de las halladas en la Barra de Huelva, creo que cabría una explicación semejante, pero tenemos todavía demasiados pocos testimonios como para opinar. Personalmente me inclino más por esta explicación que por aquella de que las figuras fueran arrojadas al mar en situaciones de peligro relacionadas con tsunamis o con cualquier otra circunstancia extraordinaria. ¿Por qué en estos santuarios y no en otros? Es cierto que en los casos de Gadir y de Huelva, en el caso de Saltés, se trataría de lugares consagrados a Melcar y de considerar que pueda tratarse de representaciones divinas, sin duda pensaríamos en él. Pero otra explicación podría ser simplemente el reconocimiento de la importancia de estos lugares sagrados y en especial de cara al comercio del Mediterráneo, Gadir y Huelva. Y es todo. Con esta preciosa figura de la Hispanic Society tienen ustedes ahí la bendición de Melcar.